Pero también un tema también. Imagínate que suelten el tipo de cambio a tipo de cambio flexible. ¿Qué vas a hacer con los dólares que hay en el sistema bancario? Ya la diferencia es 6.96 con el tipo de cambio que sea 12. ¿Dónde van a ir a la contabilidad de los bancos? Vas a quebrar el sistema bancario. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Bienvenidos a otro episodio de Cripto con Corbata, donde hablamos temas de actualidad con un café. Y el día de hoy justamente nos acompañan, bueno, como siempre, el gran amigo de la casa, Ronald Amelunge. ¿Cómo estás, querido Ronald? Un gusto saludarte. Gusto estar acá. Y un gran amigo de la casa, ya reincidente del podcast, ya tercera visita que tenemos de nuestro amigo Rodrigo Mundaca. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? ¿Cómo estás, Juan Pérez? ¿Cómo estás, Ronald? Gracias por estar aquí nuevamente. No, como siempre, un placer tenerte y siempre la verdad es que levanta mucha expectativa lo que podemos conversar, porque creo que es siempre útil y cercano tratar de llevarle a esas personas que nos están viendo esas experiencias que de primera mano has vivido, que tenés y que traes obviamente con nosotros el día de hoy. Y ahí obviamente también hay que agradecer, como siempre, estamos con nuestro sponsor, Santa Cruz Watch Company. Ahí, Ronald, si nos puedes comentar qué es lo que con qué nos han vestido el día de hoy. Bueno, Victorinox se acercó a la empresa y ya hay representación de Victorinox en Santa Cruz Watch Company, así que estamos Espectacular. con 3 relojazos suizos Victorinox aquí en las muñecas. No sé cómo lo ves vos ahí. No, está espectacular este creo que se quiere ir conmigo. Es un cronógrafo, ¿no? Sí. Este acá es de carbono, se llama Inox, el modelo, pero es el case es de carbono, es rarísimo. El tuyo es un clásico. Así, Un clásico, ¿no? Hermoso, ¿no? Un diver. Pero bueno, pueden verlos como siempre en Instagram. Buenísimo, buenísimo. Y hablando justamente de temas de actualidad, yo creo que es importante y creo que lo hemos conversado en otros episodios y en realidad yo creo que es importante conversarlo en este episodio en particular, el hecho de que estamos sacando o lanzando pronto un proyecto. Creo que es importante, que estamos armando entre Ronald y yo, y es justamente un libro que trata sobre toda la coyuntura actual que nos ha tocado vivir en cuanto a lo que es el manejo de divisas, el manejo de esta situación, de esta coyuntura, de esta crisis, podemos llamarla, que desde 2023 a la fecha nos sigue persiguiendo. Y digo, es importante mencionarlo en este episodio porque uno de los que nos animó justamente a entrar en esta aventura es Rodrigo, justamente. La verdad que sí, nosotros, mi familia es importadora hace más de 30 años. Y claro, llega un momento, hace un año y medio, 2 años, ¿no? Sí. Que no habían dólares en el sistema bancario. Tus proveedores que te habían dado, ¿me entendés?, crédito, y proveedores que te faltaban mercadería no le podías pagar. Tenías dólares físicos, pero no había los famosos dólares virtuales que llegaban con las exportaciones. Entonces era un tema desesperante porque vos le llamabas y le decías, tengo tus dólares acá físicos, pero no te los puedo enviar. Entonces, claro, acostumbrados nosotros a trabajar por giros bancarios y no era caro ni barato, es que no había manera de pagar proveedores, ¿no? Y había realmente, porque la diferencia entre el giro bancario y el dólar de la calle, es decir, era similar, se acercaba, se alejaba, pero al final no habían dólares. Se comenzaron a hacer muchas cosas, ¿no? Aparecieron los famosos giros proyectados. Creo que hablaba con un importador, te traía una cierta cantidad de dinero y el banco te respetaba esa cantidad y vos arreglabas con el importador la diferencia. Había muchas soluciones, pero realmente hablamos con Ronald y vimos el tema de las criptomonedas, ¿no? De comenzar a comprar criptos en Binance y poder realmente tener una empresa intermediaria que te pueda convertir en dinero fiat y así pagar. Y la verdad es que nosotros nos arriesgamos, se puede decir, porque nadie más lo hacía, pero fuimos una empresa que no le faltó inventario. Eso es un tema importante, ¿no? Y yo creo que pudimos sobrepasar la crisis de una forma tranquila, tanto así que el banco nos llamaba y nos decía, ¿cómo hacían? Porque ustedes tienen inventario, están bien, pero no vemos los giros de ustedes, ¿no? Claro, el banco decía, ¿y dónde están sus giros? Es decir, lo hacen en otro banco, no lo hacemos con cripto. Me acuerdo que agarré y le digo, Ronald, ¿quieren hablar con vos? ¿Te acordás? Y hablaron y te decían, ¿y cómo? Y te decían, y claro, los bancos no estaban acostumbrados todavía. No estaban acostumbrados.
Lo interesante aquí es que todo esto empezó, y lo vamos a repetir de nuevo en la historia, que fue el día que se liberan los activos virtuales a través del Banco Central. Ese segundo estábamos en el teléfono con Juanfer dibujando, aunque no lo creas, nuestra prioridad no era, ok, pero ¿cómo vamos a cambiar de UST a dólar billete y el dólar billete pagarlo? Eso yo lo tenía manejado, sabíamos cómo se hace, conocíamos todas las redes internacionales que manejan eso. El problema era cómo lo ponemos en los libros formales de las empresas que queremos hacer. Ese era nuestro enfoque. Y aquí hubo la coincidencia que Juan Fernando es socio nuestro en Santa Cruz Consulting Group y Al también era asesor tuyo en Alma, que fue más fácil tejer una solución formal contable que te protegía a vos y que nos permitía cumplir con toda la normativa existente, ¿no? Y ese ejemplo que diste vos, yo te lo digo porque fuiste los primeros que tuvo el coraje en decirle, ¿sabes qué? Creo que es lo correcto, creyó en el análisis hecho por nuestro equipo, por Juanfer, y le metimos, ¿no? Y llegó y funcionó bien, y la trazabilidad perfecta, impecable, y todo es simplemente un tema de educación, ¿no? No, y se tuvo que capacitar mucho las contadoras, ¿no? Porque claro, las contadoras no entendían cómo se tenía que hacer. Entonces fue un tema de que Juanfer tuvo que ir a explicarle la contabilidad, todo eso, y claro, aparecían asientos nuevos que nunca se había dado cuenta, ¿no? Formas nuevas en contabilidad, y eso fue impactante. Habían cuentas que no se usaban, que había que usar, entonces, bueno, ahí justamente creo que lo creativo fue, dentro de lo que se tenía, darle el marco de la formalidad a esta operación nueva, ¿no? Porque fue totalmente nuevo, Sí, ¿no? Inclusive nosotros tuvimos acercamientos con el Colegio de Auditores, el Colegio de Economistas, para validar lo que estábamos haciendo, pero esto también demostró un poco de la tiranía, de la falsedad del gobierno al querer pretender que el dólar es esto. Ocasionaba que las empresas sí o sí causen pérdidas porque tienen que declarar sus importaciones a 7 bolivianos, aunque les costó 15 pesos cada dólar que exportaron, lo que significa que según sus libros su costo de ese producto importado es mucho menor. Eso significa que van a pagar mucho más en IVA y mucho más en IUE cuando toque cerrar los libros. Entonces lo que nosotros pudimos hacer ahí fue encontrarle también la vuelta a través de la compra y venta de activos virtuales, poder poner un valor real al activo y hacer que cuando importes vos algo esté al valor real del que lo compraste, generando una ventaja impositiva, bueno, para ustedes. Y eso fue mucho lo que hacíamos, ¿no? Al comparar la tasa que te daba el banco, por ejemplo, porque ellos también no te facturaban todo, no te facturaban 7 pesos, aunque mandabas 15. Entonces vos los otros 7 pesos, ¿a dónde iban? O sea, quedaban ahí volando nomás como... Y tenías que pagar impuestos sobre eso. Y como nosotros pudimos armarlo para que contabilices los 14, los 15 bolivianos enteritos, empezó a generar estas ventajas contables que hasta ahorita seguimos intentando educar, ¿no? Porque es tan distinto y venimos en la misma piedra tantas décadas aquí en Bolivia que cambiarle la cabeza a un contador era casi imposible. Y fue complicado al inicio, ¿no? Realmente es como dice Rodrigo, ¿no? Había que capacitar, había que sentarse con los equipos, había que explicarle. Pero yo creo que fue un trabajo que al final de cuentas valió la pena, y evidencia creo que de primera mano la tenemos con gente como Rodrigo aquí, ¿sí? que le fue bien, que funcionó, que como vos bien lo decís, fueron una empresa que tuvo el inventario, que tuvo la disponibilidad, y obviamente no se le dio la vuelta a ninguna norma, no se vulneró nada, todo se hizo dentro de las expectativas que creo que todos teníamos, porque era la seguridad, ¿no? ¿Te acordás? Yo creo que uno de los principales temas que ahí había era la percepción de seguridad, de realmente es seguro hacer esto, sí, vale la pena arriesgarme, realmente me estoy arriesgando, y era todo un... Tuvimos que hablar mucho y educar mucho en el tema de trazabilidad, ¿no? El tema antilavado de dinero y el tema de responsabilidad sobre poder trazar los orígenes de fondos. Y lo importante fue cómo fue cayendo los costos, ¿no? Porque empezamos creo que en 2.5%, sí, y claro, ahora los costos son mínimos, ¿no? Ahora ya estamos trabajando, que vos del Blue lo tenés puesto en cualquier banco del mundo en dolarizado por 1%, sí, con todo, sí, ¿me entendés? Y eso hace que sea muy competitivo versus el banco, adicionando los beneficios tributarios que entonces llega un punto que los bancos nos llamaban y decían, ¿a cuánto están transfiriendo?
Decían, no, es que tu tasa está muy alta, pero ¿y usted a cuánto? Le decían, tanto. Ay, y podemos, y ¿cómo es esa tu tasa? Y le explicábamos y ellos aprendían de nosotros. Y claro, ahora el banco se da cuenta que tienen una competencia, comercio exterior del banco. Sí. Que claro, entonces ya se comienzan a regular con la competencia que es sana con las criptomonedas. Sí, sí, va basada en eso. Inclusive la forma como ellos comunican su precio ha cambiado, ¿no? Sí. Antes te decían, bueno, va a ser 68%, moneta y punto. Ahora va como, mira, nuestra tasa es, ponete que ahorita está a 9.50, te van a decir, no, nuestra tasa es 9.30 más nuestro 3% de comisión. Claro. ¿Me entendés? Como, y el que escucha eso dice, no, el banco está barato y va. Y durante mucho tiempo el banco consiguió ganarle a los que están moviendo a través de cripto, ¿no? Entonces ha sido una competencia sana y la banca se ha adaptado y han lanzado sus propios productos cripto y de giros. Le fue muy bien al BCP, le fue muy bien al Visa, ¿no? Y siguen así innovando otros bancos. No, una competencia linda que se dio realmente para poder mover el tema de comercio exterior. La verdad es que se pusieron los pantalones también los bancos y se fueron para adelante. Y la gente que hacía cripto también. Es decir, claro, el que termina ganando siempre es el cliente, ¿no? El consumidor. Es decir, como Claro, tiene que ser el capitalismo, los precios, al final el que termina ganando es el consumidor. los precios se fueron disminuyendo. Sí. Los márgenes también se fueron disminuyendo, las exigencias de calidad fueron subiendo, el utilizar rieles de pago autorizadas por la UIF y autorizadas por la ASFI, lo cual fuimos evolucionando y ahora lo tenemos. El tema de que los pagos salgan bajo el mismo nombre de la empresa. Antes un problemanga era que cuando vos le dabas tu plata a un importador, a un exportador, bueno, el exportador pagaba a nombre tuyo, Claro. con un contratito de préstamo por acá y vos le dabas bolivianos al exportador acá y era una triangulación rara que en realidad no se podía hacer. Sí. Y empezaron a cerrar cuentas bancarias en Estados Unidos a troche y moche. Entonces fue Claro. un daño bárbaro para la institucionalidad empresarial acá, con cuentas cerradas, puros contratitos cruzados por todos lados, y eso era debido a que los pagos no llegaban a nombre de Alma, por ejemplo, sino llegaban a través del exportador que pagaba a nombre de Alma. Y las grandes empresas internacionales rebotaban la plata, no querían, Sí. tenías que llamar y rogar que por favor lo dejen. Y ahí ya hubo una evolución donde las rieles de pago internacional de cripto, ya te generamos una cuenta a nombre de Alma SRL. Y esa puede estar en Islas Caimán, puede estar en Santa Lucía, puede estar en Miami, puede estar en Cualquier donde lado. sea. Y el pago ya llega a tu proveedor como Alma SRL. Entonces, la velocidad de adaptación del mercado ha sido bárbara, ¿no? Y era más rápido que el banco, porque yo me acuerdo que alguna vez pagábamos en la mañana y en la tarde teníamos el pago. Sí. Y el banco demoraba hasta 24 horas. Sí, Entonces sí, el tema de los tiempos también fue espectacular. Yo creo que ya es algo que ya se superó, es decir, si llega a haber nuevamente esto, no va a haber una falta de tecnología para poder llevar los dólares, se va a encarecer como que sería normal, no dependería de eso, pero no va a haber más esa desesperación de tener los dólares físicos y no saber cómo enviarlos, ¿no? Claro, claro. Ahora sí se va a encarecer, el mercado va a trabajar porque ya hay ciertos mecanismos, ya la gente ya sabe cómo se opera, ya hay ciertos jugadores en la economía como nosotros que son confiados por las empresas, que simplemente es Ronald, escúchame, quiero hacer el giro, a cuánto está, y están atentos a cómo va escalando y cómo se van moviendo los precios, ¿no? Un tema que quería preguntarte, sí, y que a mí siempre me chocó mucho, es el daño que ha causado tan grande solo por la testarudez de un Estado de no decir, sí, sabes que esto del tipo de cambio fijo no es real y nuestro boliviano es más débil, que haya causado tanto daño y tanta fricción al comercio boliviano durante tanto tiempo. ¿Cómo lo ves vos eso? A ver, hemos charlado mucho con Juanfer, a mí me gusta el tipo de cambio fijo. Sí, sí. Sí, que no lo hemos visto antes. A mí me gusta el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio fijo te obliga a que la masa monetaria la maneje ya el gobierno. Y el gobierno sea el que realmente pueda controlar cuántos bolivianos hay respecto a los dólares. Y no decir cuántos dólares me entran para yo manejar mis bolivianos. Entonces, provocas una disciplina fiscal que tenés que tener dentro del gobierno. Es difícil, claro. Lo que pasa es que es fácil tener un tipo de cambio fijo cuando tenés excedentes de exportaciones, como tenés con el gas. Pero ¿qué pasa? Cuando no lo tenés, vas a tener que tener una disciplina fiscal del otro lado en los bolivianos impactante. Y yo creo que, claro, en lo mejor del universo, para mí es que el tipo de cambio tiene que ser fijo
para dar una macroeconomía estable. Queriendo o no, el gran secreto de estar Evo Morales, y eso lo podemos, creo que todo el mundo, los 12 años, 15 años que tuvo, fue una macroeconomía estable gracias al tipo de cambio fijo. Comienza el tipo de cambio fijo y comienza, y la otra vez vi una gráfica que mostraba la decadencia de la popularidad de Evo Morales, que era paralela a la decadencia de los ingresos del gas. Eran paralelos. Entonces, por eso es que realmente a mí me gusta el tipo de cambio fijo. ¿Y cómo decidís cuál es el tipo de cambio fijo que hay que establecer? Lo que pasa respecto a tu masa monetaria. Es decir, vos tenés que controlar porque queriendo o no, vos también tenés la cantidad de bolivianos que tenés en el mercado. Si te llegan a ingresar menos cantidad de dólares, también disminuye tu masa monetaria en boliviano. Que eso va a depender de vos. No tenés por qué tirárselo al problema, ¿me entendés? Para mejorar tus exportaciones al tema del mercado o de las personas. Es decir, es mi forma de ver. A mí me gusta ver realmente el tipo de cambio fijo. Porque te da para mí la devaluación, ojo, no así un tema de mejorar el tipo de cambio, es decir, hacerlo diferente, que es la disminución del poder adquisitivo de las personas. Es decir, para mí devaluar es terrible. Es realmente robarle a los más pobres. Porque le estás disminuyendo su capacidad de compra, su dinero va a estar valiendo menos, punto final. Yo no soy a favor de la devaluación y esto que muchos exportadores dicen, no, hay que devaluar para que el país sea más competitivo. Esto es mentira. Para eso, ¿me entendés? Argentina en el peor de su época o Venezuela serían reyes de exportación. No tiene nada que ver. Entonces, por eso es que yo realmente soy a favor de un tipo de cambio. Ahora salir del tipo de cambio fijo es complicado porque para mí lo que querían hacer es disminuir, lo otro estoy haciendo unos cálculos, eran 35, 36% el déficit fiscal. Claro, eso prácticamente es decir, un 21,060 por 2, es decir, es disminuir harto. Y realmente volver a un tipo de cambio fijo con un equilibrio de masa monetaria boliviana. Yo soy a favor de eso, no soy a favor de realmente de hacer una inflación como muchos economistas están planteando. Diferente, yo sé que hay otras personas que piensan diferente, pero es mi forma de pensar y yo siempre protegiendo el bolsillo del boliviano, ¿no? Del boliviano, de las personas, que no puede perder su capacidad de compra. Claro, pero en la práctica ya lo perdió. Ya lo perdió. En la práctica la realidad es que nadie puede encontrar el dólar al 6.96. Pero nadie te dice que si disminuimos la base monetaria puede haber una deflación de la moneda. No, claro, sí. Eso es lo que estoy planteando. Sí. Yo sé que tienen que salir, es decir, sería un economista medio raro, así, un anarcocapitalista. Un ministro de Economía. Un Milei boliviano. Sí, que lo pueda hacer, pero en el mejor de los escenarios, ese sería mi escenario que a mí yo planteo, ¿no? como economista. Yo sé que Juan Felpoli tiene otra forma de pensar. Estamos parecidos, pero ahí yo creo que es importante mencionarlo. Yo coincido en la protección al poder adquisitivo, efectivamente, pero al final de cuentas tenemos que reconocer que ya se perdió. Ya. Yo creo que ya se perdió y con seguridad va a haber que hacer algún ajuste a nivel de tipo de cambio. Eso creo que es innegable. Ahora, desde el punto de vista empresarial, yo creo que ahí es el talón de Aquiles, porque al final de cuentas, ¿para qué te sirve el tipo de cambio del 6.96? Solo te sirve para dos cosas, para tu contabilidad y para impedir que las personas puedan sacar sus dólares del banco. Esa es la realidad. Momento, es que ya está roto. Claro, es que ya no existe. Pero también un tema también. Imagínate que suelten el tipo de cambio a tipo de cambio flexible. ¿Qué vas a hacer con los dólares que hay en el sistema bancario? Ya la diferencia es 6.96 con el tipo de cambio que sea 12. ¿Dónde van a ir a la contabilidad de los bancos? Vas a quebrar el sistema bancario. Es decir, ¿lo vas a meter a patrimonio esa pérdida? ¿No hay otro lugar más que lo meter? Sí, es el único sitio donde tendría que encajar. Por eso te digo que va a ser muy duro salirnos del tipo de cambio fijo. Es decir, que alguien me explique cómo lo van a hacer los bancos. Vas a quebrar el sistema bancario boliviano. Sí. Va a ser súper complicado, pero tampoco es sostenible. O sea, volvemos a lo mismo, o sea, tiene que haber un ajuste. No, yo por eso te digo que el ajuste yo lo haría es una deflación, bajando la masa monetaria de los bolivianos, bajando el gasto público. Esa sería mi forma de ver las cosas, no sé cómo vos lo... Que sería lo más eficiente. O sea, si lo vemos desde cualquier punto de vista, el reducir el déficit es lo más eficiente. Sí. Es para mí eso de lo que se tiene que hacer, gastar menos y disminuir la masa monetaria. No veo otra salida, porque las otras salidas son, como te digo, liberar tipo de cambio, te destruís el sistema bancario.
destruir el sistema bancario y se acabó el país. Y la otra es prender la maquinita y empezar a emitir. Y ahí sí generas una inflación galopante que esa sí realmente atentaría contra los... Sí, pero vas a seguir con el tipo de cambio, porque el tema es sacar el tipo de cambio. Ahora, ¿cómo reacciona el sistema bancario? Eso es lo que yo le quiero decir a la gente que le gusta el tipo de cambio flexible. Que me dé una solución que no sea quebrar los bancos. Claro. Sí. Es decir, por eso te digo, ¿cuál sería la solución? ¿Dónde me entendés esa pérdida del 6,96 al tipo de cambio fijo que van a tener los bancos? Claro, es como vos lo planteas, el único sitio es patrimonio. No hay otro sitio. Sí, es preocupante salir del tipo de cambio fijo. Bien complicado. Sí. Y el origen de todo esto, yo me encanta preguntar estas cosas más filosóficas cuando tengo ustedes dos acá, porque yo estoy de palco mirando a economistas hablar. Pero bueno, hemos visto la solución que el mercado encontró a un problema que estábamos viviendo y coincidentemente fue con ustedes dos de protagonistas en eso, ¿no? Pero como te he dicho, Rodrigo, esto para nosotros es una entrevista en vivo grabada para un capítulo que va a ir en el libro, o sea que es otra cosa sentirlo, la historia, qué es lo que sucedió de boca tuya y cómo te fuiste adaptando, cómo viste a tu competencia. Me acuerdo que me comentabas que hemos estado tanto tiempo en este tipo de cambio fijo y con la estabilidad que cuando veías a tu competencia importar un producto y luego importarlo de nuevo más caro y seguían vendiendo su producto original al precio más barato, pues no tenían idea cómo manejar su costo de reposición y se fueron quebrando ellos solitos. Claro, lo que pasa es que... Toda esa evolución del mercado mismo no supo cómo reaccionar. Fue muy complicado porque los precios son relativos en ese momento. Vos no sabes cuánto valen las cosas de verdad, porque vos tenés que agarrar y no podés hacer un recálculo real, porque la competencia tampoco se comenzó a volar con la reposición. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Claro, me decían que esta cocina reponerla vale $80, pero yo la compré en 40, tipo cambio fijo estamos hablando, ¿no? Y en la competencia la vendían 60, perdía 20, pero en los estados contables estaba positivo. Pero ahora no podía volver a comprar el mismo inventario. Claro. Entonces pasó eso y mucha gente, claro, sobre todo los contadores que salían de un tipo de cambio, una estabilidad macromonetaria de 15 años, no sabían realmente cómo poner los precios. Yo me frené, tuve 6 meses, ¿me entendés? Que mis ventas cayeron un 60%. Pero ¿qué pasó realmente? Cuando ya me pude levantar, me di la vuelta y veo que la competencia estaba sin inventario. Y realmente comenzamos a crecer, ¿no? Nosotros, ¿no? Comenzamos a crecer de una forma saludable. Entonces, hubieron cosas muy complicadas en esa época. Yo creo que el mercado ya no vuelve a pasar. Ahora, lo que sí pasa es que hay gente que necesita caja realmente y comienza a hacer cosas locas, ¿no? Sí. Pero hubieron cosas, autos muy baratos, es decir, baratos si vos lo comparabas. El precio de aquí estaba más barato en Estados Unidos, algunos autos, porque todavía algunas empresas no habían entendido eso, o si no, qué sé yo, estaba a ponerle a 11, se disparaba a 15 de un día al otro, no es que hubieron esos saltos, ¿te acordás? En 2 días. Gente inteligente que tenía la plata en el bolsillo, se compraba una movilidad y le decía, ya le gané el 20%. Y claro, ya le ganó. Claro. Porque no podías cambiar tu precio tan rápido también, ¿no? Entonces hubo esa jugada que yo creo que fueron. Y ahí empezó Toyosa a poner sus precios en USDT. Ya, ajá. Justamente fue un cliente nuestro, Toyosa. También. Entonces fue de esas empresas más como la tuya, más visionaria, que supo cómo utilizar las distintas herramientas a su disposición, ¿no? Bueno, y ahora... Y un tema que me gusta, que siempre hablamos con Juanfer, que también había mucha gente que decía, oye, saca dólares en bolivianos y comprate un auto, y pagarlos en bolivianos. Yo le decía, está bien, sacate, pero ¿en qué ganas? ¿En bolivianos o en dólares? Le decía. Claro. Porque decía, no, voy a pagar menos en relación al auto. Sí, pero ¿cuánto ganás? Claro. Si ganás en dólares, sí haces eso. Pero si ganás en bolivianos, muchas veces había esa contradicción que a mí me llamaba la atención de que la gente decía, va a valer menos, ¿no? Pero si ganás, también tu sueldo vale menos. Vale menos, ¿no? Así es. Y la otra parte es que la reacción de los bancos fue a endurecer sus políticas de préstamo, ¿no? Porque están dando crédito en bolivianos a un pago que hicieron y vi, bueno, por lo menos la experiencia de las personas que estaban alrededor mío es que le era cada vez más difícil tener acceso a un crédito cuando era muy variable el tipo de cambio.
¿Vos viste eso? El que los bancos hayan endurecido su postura de dar Más que endurecido, crédito. yo creo que era parte de la normalidad. Si tu tasa de inflación, ¿cuánto fue el año? ¿12-13%? Sí, ¿no? 20.7. Claro, 20.7, imagínate. Claro, la tasa de ellos de interés tiene que ser superior pues a la tasa de inflación. Entonces, por eso que subieron su tasa, ¿cuánto terminó siendo? Creo que están 12, 13, una cosa así, ¿no? Y no querían dar porque tenía otra forma de ganar como comercio exterior. Que ahora comercio exterior realmente es el departamento que le produce rentabilidad al cambio. Así es. Que es el tipo, es en el cambio que ganan mucho. Sí. En el cambio, pero sí es en comercio exterior que realmente los bancos pudieron sacar su rentabilidad estos últimos años, ¿no? Porque no te da, sinceramente no te da. La tasa de interés versus la inflación ya está. No sé qué dice Juanfer. No, ahí totalmente de acuerdo, porque al final del día, si estuviéramos en un mercado totalmente libre, las tasas deberían estar ahorita en 30%. O sea, esa es la realidad, como es el caso de Argentina, por ejemplo. Sí. Pero bueno, el exceso de regulación obliga a que, como vos decís, la rentabilidad la saquen específicamente del lugar donde hay más rentabilidad, que en este caso es Comex. Al final del día es el único departamento que le está generando rentabilidad y donde hay oportunidades de crecimiento. Esa es la realidad. Sí. Bueno, y trayéndola ahora al presente, le hablamos un poquito del pasado, ¿no? ¿Cómo lo vemos la situación? Yo siempre hablo ahora con nuestros clientes de estar listos, estar preparados, tener tus cuentas en el banco bien al día, abrirte las rieles distintas cripto, no porque vas a trabajar solamente con ellas, sino por la velocidad de poder comparar, bueno, qué te conviene, ¿no? En el momento. Y cuando hay mayor volatilidad, por razón que fuese, normalmente lo que reacciona más rápido en realidad es el lado de cripto, ¿no? Pero antes de que empecemos a grabar, estábamos como conversando un poquito del estado actual de las cosas. Hoy estamos grabando un 21 de abril. Creo que este episodio sale el domingo, ¿no? ¿Qué día cada domingo? 26. Bueno, 5 días, así que va a estar fresquita la conversa. La información. Sí, si podemos cerrar la charla de hoy con cómo lo ven el panorama, qué recomiendan. Bueno, ahí básicamente yo creo que lo más complicado es el vector del sector internacional, ¿no? Al final de cuentas ahí, Rodrigo, que vos también sos bastante estudioso en ese aspecto, ¿cómo ves el impacto de todo este tema de la guerra que tiene Estados Unidos con Irán, el impacto sobre los hidrocarburos? ¿Cómo verías el impacto sobre la economía en su conjunto? Y al final de cuentas, ¿cómo vemos el impacto en las personas? Mira, lo de la guerra, realmente cualquier guerra es trágica, nadie quiere entrar, ¿no? Pero realmente el vector principal es el estrecho de Hormuz, ¿no? Es decir, al cerrarse el estrecho de Hormuz, realmente el barril de petróleo creo que se llegó hasta estar en 127, una cosa así. Y ahora ya está bajando porque realmente lo abrieron, pero claro, la información es tan volátil porque dicen, Trump dice lo abrimos, es nuestro, después dicen no, atacar un barco, sube, baja, y lo que más llama la atención es que para los americanos es muy importante el precio de la gasolina. Entonces a ellos les afecta mucho tener un precio de la gasolina alto, no es bueno sobre todo para ellos. Y nosotros vos sabés que tenemos contratos cerrados hasta junio con el precio de la gasolina más o menos estable, pero después de eso vamos a ver cuánto va a requerer renegociar la empresa que nos vende. Entonces, no, y fuera que el gobierno haga las cosas bien o mal, es decir, es una realidad macro. Claro. No depende de nosotros, ¿no? Y todo esto afecta porque, claro, la gasolina es un efecto clave, ¿no? Se sube el diésel, se sube el pasaje micro, se te sube el camión que transporta verduras, se te sube el camión que transporta, no sé, electrodomésticos, todo se te sube, ¿no? Es un factor. Ahí lo que muchos están apuntando, y yo les digo ahora, sobre todo en logística, es la electrificación. Entonces, sé que están llegando los primeros camiones de 5 toneladas para poder hacer transporte interno, que tienen 300 kilómetros de autonomía, y los autos eléctricos todavía están más en boga, ¿no? La electricidad en Bolivia termina siendo todavía barata. Entonces, creo que una salida interesante es la electrificación en temas logística, ¿no? Sí. Eso lo estamos viendo bastante hasta las personas naturales importando sus propios vehículos eléctricos desde China como una alternativa
razonable por tanto temas de precio como una estrategia, no estar parado 8 horas en una cola por falta de combustible, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y son vehículos que están llegando a los estándares que uno necesita, ¿no? Eso Sí. es increíble realmente, ¿no? Y es cada día más crece el tema de electrificación, paneles solares. Creo que es algo bueno que está el gobierno dando, toda esta apertura a esta energía renovable que se está dando, ¿no? El tema de los paneles, hay que invertir en paneles, hay que invertir realmente en energía eólica. Creo que es el futuro, ¿no? Tal ¿Qué cual. dice Doc? No, al final de cuentas es la famosa diversificación energética, ¿no? En la medida en que una economía sea lo suficientemente abierta como para poder adquirir distintos niveles de combustible, estamos realmente, creo, en el camino correcto. Ahora, evidentemente, no es la mejor de las motivaciones la que ha llevado a esta electrificación, no es la falta de combustible, son los altos precios, son los problemas logísticos, pero al final del día yo creo que el final yo creo que es positivo en la medida en que se pueda cada vez la economía ser más permeable a esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Perfecto. Gracias de nuevo por No, visitarnos. Te gracias vamos a a traer ustedes. de nuevo cada vez que toca hablar de gasolina, economía y política, porque me sorprende. Te voy a sacar apuntes para revisar No, todas tus gracias a ustedes, referencias. aprendo más de ustedes que yo. No, como pues, querido Rodrigo, y mil gracias a todas las personas que nos ven, que nos están siguiendo ya en nuestro episodio número 29. ¿Quién lo diría, no? Cómo pasa el tiempo ya, querido Ronald. Es bastante. Vamos para los 50. Vamos yendo. Entonces, señores, muchísimas gracias por seguirnos y una vez más nos despedimos desde Cripto con Corbata, donde discutimos temas de actualidad con un café.